La clase de hoy entonces versa sobre el cerebro femenino versus el cerebro masculino desde la perspectiva de las neurociencias, las diferencias que hay entre ambos cerebros y la importancia que esto tiene en el estudio avanzado de la práctica del coaching. Bueno, vamos a empezar entonces entendiendo que el cerebro masculino y el cerebro femenino no son iguales. Esto no quiere decir que hombres y mujeres no seamos iguales, pero el cerebro como tal va a variar. Tenemos variedades de estructura desde el punto de vista embriológico, morfofuncional, inclusive hay diferencias anatómicas, y esto es así porque entiendan también ustedes que tenemos funciones biológicas diferentes. El cuerpo del hombre no es igual al cuerpo de la mujer. El hombre, por ejemplo, no menstrua ni tampoco tiene sentido de maternidad porque no tiene un útero para albergar a un hijo. La mujer, por el contrario, tiene un ciclo menstrual, pasa por ciclos hormonales diferentes para poder albergar en su útero a un feto, que luego será un embrión, que posteriormente será un ser viviente. Por lo tanto, tanto los hombres como las mujeres, pues podemos llegar a tener diferentes perspectivas biológicas. De hecho las tenemos, y eso hace que también nuestro cerebro, que es nuestro comando principal, se adapte a eso. ¿Ok? Por lo tanto, no es lo mismo el cerebro de un hombre que el cerebro de una mujer, y esto lo resumimos más fácil. Hombres y mujeres no somos iguales. ¿Ok? Que tengamos los mismos derechos es otra cosa totalmente distinta. ¿Okay? Y de hecho la misma medicina sí lo reconoce cuando designa una especialidad como la ginecología para las mujeres y la urología para los varones. O sea, ya ahí comenzamos a ver de que no es igual. Las enfermedades son diferentes, las patologías son distintas, las formas de comportarse son diferentes, los sistemas hormonales cambian, los ciclos circadianos no son similares, a pesar de que todos somos seres humanos y tenemos más o menos la misma estructura, pues hay diferencias entre no hablemos de género, hablemos de sexo, el sexo anatómico y funcional masculino, del sexo anatómico y funcional femenino. Conectoma, sexoma y mosaicismo cerebral son algunos términos que probablemente ya muchos de ustedes están relacionados, por esto de que se encuentran en sus estudios avanzados de sexualidad, ya inclusive traspasando al 5º nivel, pero no todo el mundo ha pasado por esa etapa de estudio, y no todos los que están aquí presentes la noche de hoy son estudiantes de sexualidad. Entonces me voy a detener un segundito para que entiendan más o menos cómo funciona esto. Como ustedes, los que ya lo saben, el conectoma es como la red de internet de nuestro cuerpo. Es una red de energía eléctrica que conecta todo nuestro cuerpo, todas nuestras células y sistemas, no solamente el cerebro con los órganos periféricos, sino todo, desde la punta del pelo hasta la uña del dedo pequeño del pie. Todo nuestro cuerpo está permanentemente conectado entre sus partes para poder trabajar de manera armónica. Eso es lo que se conoce como el conectoma. Y a su vez el conectoma, esa gran red de internet, está a su vez compuesta por otras unidades que lo integran y que forman su propia subred. ¿Ok? En este caso nos interesaría hablar del sexoma. El sexoma es la red de internet de nuestro cuerpo que se dedica exclusivamente a regular todas las funciones fisiológicas que tienen que ver con nuestra sexualidad. No solamente hablamos de lo que es la identidad sexual y la orientación y el ciclo sexual como tal, sino inclusive las funciones reproductivas y cómo nuestro cuerpo responde en los distintos ciclos. Por lo menos las mujeres, al tener ciclo menstrual, van a tener distintos estadios hormonales a lo largo de su ciclo, y ellas pueden tener distintos ajustes en sus comportamientos fisiológicos a lo largo de ese mes. Los varones somos más estables en ese sentido porque al no tener un ciclo menstrual, sí tenemos
digamos como que somos más planos hormonalmente, pero también a lo largo de nuestra vida tenemos fluctuaciones en nuestros valores hormonales, por lo tanto tenemos momentos fisiológicos diferentes. El sexoma en realidad, se conecta desde, es como esa pequeña red eléctrica, ¿ok? Esa pequeña red eléctrica que se dedica exclusivamente a conectar todos los aspectos de la sexualidad dentro de esa gran mega internet que es precisamente que es el sexoma, y que trabajan de manera armónica, de manera tal de que nuestro conectoma, nuestro software, por decirlo de alguna manera, y nuestro sexoma tienen que ser correspondidos. El conectoma, por ejemplo, sabe si el sexoma es masculino o es femenino. Y esto se ha empezado a entender más, aunque no es el tema de la noche de hoy, en los estudios de transexualidad. Y por ejemplo, cuando nosotros veíamos, si ustedes lo recuerdan, los que estudiaron ya ese tema, que los transexuales nosotros lo que hacemos es aproximarlos un poco a lo que ellos quieren ser, pero realmente sus células tienen un código genético que es masculino o es femenino según los cromosomas sexuales que ellos posean. En la mayoría de los casos, que es el patrón binario regular, ¿no? Porque ya sabemos que existen anomalías de la diferenciación sexual, pero no nos vamos a meter allí. Lo cierto del asunto es que el cerebro del transexual, si bien es distinto a lo que sería su desarrollo biológico, por más que el cuerpo lo trate de feminizar, el conectoma seguirá siendo masculino. Lo que hago es atenuarlo y aproximarlo un poco más a su cerebro femenino. Pero por eso es que a veces nunca llegan a conectar, y se supone que esa puede ser la base de los suicidios post cambios de género. Porque realmente nuestro conectoma, es decir, nuestra internet del cuerpo, sabe si estamos dentro de un cuerpo masculino o dentro de un cuerpo femenino. De manera que si existe una desarmonía con el desarrollo cerebral, va a haber conflictos. No solamente conflictos desde lo externo, aunque el tema no es de transexualidad, repito, pero sí va a haber conflicto inclusive cuando tratemos de armonizar, porque una cosa es tratar de que algo se parezca a otra cosa y otra cosa es transformarlo. Entonces es importante entender que nuestro cuerpo y nuestro cerebro deberían estar alineados para un perfecto funcionamiento, y así como tenemos una estructura sexual, una estructura corporal masculina o femenina en base a nuestros cromosomas sexuales y nuestros genitales internos y externos, vamos a tener un cerebro que va a tener mayores características masculinas o femeninas siempre que sea cisgénero, es decir, que se esté alineado con nuestro cuerpo. Como ustedes bien saben, la presencia del gen, aunque eso se discute, pero digamos que se acepta como teoría general, la presencia del gen SRY en el cromosoma sexual Y de los varones determina la formación de un cerebro masculino. Vuelvo a repetirlo, esto se ve en el módulo, en la diplomatura de identidad sexual, se estudia a profundidad, pero es importante para los que no están en esta etapa de su estudio o para los que no están estudiando sexualidad, poder también entender por qué hablamos de un cerebro masculino y un cerebro femenino, si se corresponde, se supone que el cerebro no debería tener sexo, porque el cerebro es un órgano como lo es el hígado, como son los pulmones, como son los riñones. Pero es que resulta que no, que los riñones de una mujer están conectados a su sistema femenino, y entonces podríamos decir que hay riñones femeninos, pulmones femeninos, corazón femenino, cerebro femenino. Es decir, nuestro conectoma de alguna manera también sabe a qué sexo deberíamos pertenecer. Y cuando nuestro cerebro pertenece a otro sexo porque se formó de manera disfuncional, hay conflicto.
Hasta la octava semana de gestación, como ustedes bien saben, o muchos de ustedes lo saben, ambos cerebros son bipotenciales y a partir de allí va a comenzar, en función del patrón genético, la diferenciación hacia un varón o hacia una hembra. Quiere decir que las 8 primeras semanas, hasta que se comienzan o no a producir los andrógenos fetales, si se producen andrógenos, que son hormonas masculinas, se va a masculinizar el feto y el producto de la concepción va a ser un varón. Si por el contrario no existe la presencia de este gen Y, entonces lo que se va a desarrollar es una hembra, porque la tendencia de la naturaleza es a formar siempre una hembra. Para formar un varón tienen que producirse una serie de cambios activos. Entre ellos se supone la presencia del gen Y, porque han habido casos genéticos en los cuales no hay gen Y y se desarrolla igualito un cuerpo masculino. Por lo tanto, hay otros factores, otras mutaciones de otros genes que también participan, y el Y no es solamente el único que determina si se forma un varón o una hembra, pero sí es el más común, es el más potente, o al menos el que nosotros hemos reconocido. Ahora bien, el dimorfismo cerebral, que significa dos formas, dos variedades de cerebro, es decir, un cerebro masculino, un cerebro femenino, se inicia ya desde el momento del desarrollo intrauterino. Si bien a la octava semana comienzan las diferencias en cuanto a su estructura y comienza a formarse un cerebro de varón o un cerebro de hembra, eso teóricamente ya viene determinado desde el momento de la concepción. Pero recuérdense que también entre el momento de la fecundación, es decir, cuando el óvulo se une con el espermatozoide y se produce la carga genética para determinar si en teoría debe nacer un varón o una hembra, y el momento de la octava semana, que es cuando se comienza a formar la sexualización cerebral, pueden ocurrir acontecimientos que cambien el curso de la indicación genética. Eso lo van ustedes a estudiar, o ya lo estudiaron, en el tercer nivel de la diplomatura de identidad sexual. Ahora bien, más allá de eso, ¿cuándo comienza la diferenciación o dimorfismo? Comienza en la vida intrauterina. Y hay lo que se llama la pubertad infantil. Esto va a ocurrir tanto en varones como en hembras. Inclusive allí somos diferentes. En el caso de los varones, la pubertad cerebral masculina infantil se da entre los primeros 6 a 9 meses de vida. ¿Ok? Mejor dicho, hasta los 6 a 9 primeros meses de vida. En esos meses va a haber una producción, una gran producción de andrógenos testiculares, ¿ok? Similares inclusive a los que luego se van a ver en la adolescencia, y que contribuye a reforzar el desarrollo de los circuitos cerebrales masculinos. En la mujer también va a ocurrir, pero en el varón esto es una etapa que ocurre entre los 6 a 9 meses de vida, de los primeros 6 a 9 meses de vida, y se ralentiza a partir del primer año para volver a explotar en la pubertad. Luego en la adolescencia, a partir de los 9 años de edad, el cerebro masculino vuelve a recibir una segunda descarga o explosión hormonal, y esta explosión hormonal ya tiene que ver con la llegada en sí del periodo de la adolescencia o del desarrollo sexual. Ocurren las primeras poluciones nocturnas, el varón comienza a desarrollar, empieza a fluir la testosterona. Imagínense que se explota a un nivel de 20 a 25 veces lo que tenía antes del momento de la pubertad, y valores similares de testosterona se registran en los primeros 9 meses de vida de un varón. De manera, por eso es que se le llama en esa etapa pubertad infantil, porque tienen esta explosión hormonal en esa edad de meses de vida, antes del primer año. Pero en el momento de la adolescencia, por la programación genética, ocurre la pubertad biológica con el desarrollo de los caracteres, todo lo que son los caracteres sexuales secundarios y terciarios, y también con ello aparecen el desarrollo o la activación de áreas cerebrales específicas, y aparecen unos reflejos que son particulares de los cerebros masculinos,
que es el deseo sexual urgente, la agresividad, el desafío a la autoridad y la defensa del territorio, que quizás sean de las 4 de las principales características que marcan la tendencia de lo que sería el comportamiento de un cerebro masculino. En las mujeres, como les comenté, también ocurre la pubertad infantil cuando están recién nacidas, y esto ocurre en los 2 primeros años de vida. Fíjense que inclusive en la mujer dura un poco más. En los varones es entre a los primeros 6 a 9 meses de vida, mientras que en las hembras hasta el segundo año de vida sus ovarios van a estar produciendo una alta carga estrogénica para reforzar la formación de todos los circuitos cerebrales femeninos. Luego hay un cese, una ralentización, se inactiva, pasa toda la infancia hasta la adolescencia y más o menos a partir de los 9 años de edad, con el desarrollo puberal, la menarquia, las primeras menstruaciones, vuelve nuevamente a ocurrir un boom, pero ya esta vez va a ser, en este caso, si en los varones fue de testosterona, en las mujeres es de estrógenos, y comienzan todo su desarrollo. Esta explosión hormonal que ocurre tanto en hombres como en mujeres, ¿ok?, tiende a marcar estos cambios que ocurren en la adolescencia, en la cual estos adolescentes, estos púberes, tienden a tener a veces conflictos de adaptación. Y en la parte sexual es muy particular. ¿Por qué? Porque ellos primero tienen un bombardeo, o sea, de repente súbitamente entra un torrente de testosterona en el varón, un torrente de estrógenos en la mujer, y comienza a desarrollarse aquellos circuitos cerebrales, empieza a haber deseo sexual y a alborotarse las hormonas, cuando aún la maduración de su corteza prefrontal no está avanzada. Por lo tanto, su capacidad de pensar y de controlar sus impulsos no es cronológica, el deseo con la capacidad de control, porque la maduración de la corteza prefrontal va a tardar muchos años más. Inclusive hay gente que nunca lo alcanza, ¿verdad? Que son esos adultos inmaduros que nosotros andamos por allí, y hoy en día inclusive se está hablando de la adolescencia en la etapa adulta. Personas que nunca en su vida maduraron. Pero bueno, ya eso es otro tema. Entonces, ¿qué pasa con esta explosión hormonal de la adolescencia? Mientras los varones tienden a interesarse más en el objeto de su deseo sexual, sea cual sea la orientación que tengan, las mujeres se centran por ser el objeto del deseo. Y esto se ve no solamente en la cultura occidental, ni en la cultura moderna, se ve inclusive en las razas animales y se ve en casi todas las culturas a través de todos los tiempos. O sea, la mujer siempre, o el cerebro femenino, porque vamos a tener mujeres con cerebros masculinos y mujeres transgénero, pero hablemos de el cerebro. La persona con cerebro femenino tiende a ser seductora por naturaleza, es decir, su orientación va a ser a buscar la manera de centrarse en ser el objeto del deseo. Por eso la mujer tiende a ser seductora, por eso es que la mujer tiende a ser coqueta y lo desarrolla a lo largo de toda la vida. Mientras que el varón, lo que está precisamente, o el cerebro masculino, está enfocado en perseguir a ese objeto del deseo, que puede ser, obviamente, si es en un patrón heterosexual, que es la mayoría, calculemos un 75-80% a las mujeres, y pues habrán también los que tengan su orientación bisexual u homosexual. Por eso les coloqué allí el objeto del deseo sexual sin entrar en mayores detalles, para no tampoco desvirtuar y quedarnos siempre encasillados dentro del patrón binario heteronormativo. Ya hoy en día se sigue discutiendo, pero se ha empezado a
a diferenciar que lo innato y lo adquirido, en vez de ser en contraposición, son un binomio. Es decir, que lo genético y lo epigenético, en vez de estar en ambos lados, cada uno en la acera del frente, realmente trabajan de manera colaborativa, retroalimentándose constantemente. Es decir, nosotros traemos un código genético, pero ese código genético se puede activar o desactivar, o se puede modificar en función de las condiciones ambientales. Y las condiciones ambientales a veces tienen que ver también con las relaciones sociales. Vamos a aprender ahorita lo que es el sistema de las neuronas especulares y vamos a ver cómo aprendemos por observación. Eso también va a modelar nuestros patrones mentales. Recuérdense la clase que habíamos estudiado el año pasado, en la vez anterior, donde hablábamos un poquito de los patrones mentales y hablábamos un poquito sobre las ideas y el desarrollo cerebral como tal. De manera que lo genético puede ser modificado por lo culturalmente adquirido, ¿no? Es decir, ese comportamiento se puede transformar en conducta. Ahora, no siempre va a ser así y a veces los impulsos genéticos están por encima de los valores adquiridos. Entonces, a veces, a pesar de tener una educación, a pesar de tener un medio cultural que moldee el patrón sexual de esa persona, su impulso genético logra ir por encima de los valores que se adquirieron. Por ejemplo, pasa mucho con el tema, o se discute hoy en día con el tema de los asesinos seriales. Si realmente estos psicópatas tienen un gen asesino que los hace cometer crímenes y ser psicópatas como tal. Y aunque tú lo críes en un ambiente no violento, ellos terminan transformándose en asesinos. De igual manera, puede ocurrir lo contrario. Inclusive con el tema de la infidelidad, tenemos pendiente una conferencia por allí, pero en el tema de la infidelidad se ve mucho. Tenemos unos genes que nos pueden impulsar a tomar conductas de poco control y de alto riesgo, como es la promiscuidad y la infidelidad, pero a la vez tenemos una corteza cerebral que, en base a la educación y los valores, las circunstancias y los intereses del momento, pueden frenar ese impulso genético. Entonces, no necesariamente lo innato con lo adquirido lo tenemos que ver como valores opositores o inversos, sino muchas veces son simplemente colaboraciones, son colaborativos y son complementarios. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Igual pasa de así como se configura embriológicamente el cerebro masculino de una manera al cerebro femenino y de ahí su comportamiento, también la respuesta al estrés es distinta. En el caso sexual, por ejemplo, que es una de las cosas que más nos interesa y es uno de los ejemplos que les traigo, mientras que el estrés aumenta el apetito sexual del varón, en las mujeres suele suceder el efecto contrario. Yo he escrito respecto a esto y en mi red está, y siempre les he dicho que si ustedes quieren aprovechar a su marido, estoy hablándole específicamente a las mujeres heterosexuales de acá, si ustedes quieren agarrar sexualmente al marido, agárrenlo después del juego de fútbol, siempre y cuando no pierda el equipo, ¿no? Porque si están tan bravos, a lo mejor de repente hasta se les corta el deseo, pero agárrenlo después del juego de fútbol o del juego de béisbol para que ustedes vean lo que va a pasar.